En la noche a las 12, con la penumbra a cuestas y nada que perder. Cuando las buenas costumbres se han ido a la cama, estás a nuestra merced. Somos el Coco, el monstruo del closet, el hombre del costal. Nunca volverás a estar tan bien acompañado. En los cuernos de la luna. A la hora de las brujas. En Rock 101. Hola, ¿qué tal a todos? En esta ocasión conoceremos a uno de los personajes radiofónicos más importantes de México. Él es Iñaki Manero. Iñaki Manero ha trabajado en Alfa 91.3, Rock 101 y ahora actualmente se encuentra laborando en el 88.9 en Siempre. Uno de los programas más relevantes de Iñaki es En los Cuernos de la Luna, que fue transmitido en Rock 101 a mediados de los 90. En este momento nos platicará él un poco más de su vida y de su trabajo. Rock 101. Antes que nada, muy buenos días a nuestra audiencia. En este momento nos encontramos con el señor Iñaki Manero dentro de las instalaciones del Grupo ASIR. Iñaki, es un placer estar contigo. Una de mis preguntas sería, ¿qué motiva a Iñaki Manero a elegir la carrera de Ciencias de la Comunicación? La obligación de mis papás, porque querían que estudiara una carrera decente. De hecho, yo siempre quise estudiar teatro, hacía teatro cuando era más chavo, quería también dedicarme a la música, a estar en algún grupo de rock, etcétera, etcétera. Me gustaba ese tipo de rollos, y desde luego pues también cosas relacionadas con la comunicación. Sin embargo, yo no me veía estudiando comunicación en ninguna otra carrera. Saliendo de prepa, estudié arte dramático durante 2 años y después, para darle gusto a mis papás, me metí a estudiar una carrera de los que ellos consideran una carrera seria, ¿no? Y todavía con las reservas, porque Ciencias de la Comunicación es una carrera completamente distinta a cosas como contaduría, administración, medicina, derecho, ¿no? Que es lo que estudia las familias con más tradición, las familias más tradicionalistas. Ciencias de la Comunicación, a pesar de ser una carrera que se empezó a estudiar en México a partir de los años 60, los grandes comunicadores de antaño pues no encontraron esa carrera, eran licenciados en Derecho o en Economía o en otro tipo de materias, en Ingeniería, pero esto empezó a partir de los años 60, cuando se empezó a estudiar la carrera de Ciencias y Técnicas de la Comunicación o de la Información en México. Y las generaciones anteriores no lo consideraban como una carrera seria. Lo veían con duda. ¿A qué te vas a dedicar? ¿A la farándula? No, pues hay muchas cosas, ¿no? Está el periodismo, está la publicidad, está la mercadotecnia, está la radio, está la televisión, pues a un nivel de empresa, de industria. No necesariamente tienes que andar de farandulero, ¿no? Finalmente, pues bueno, ya se convencieron para darles ese gusto, y yo lo que quería era terminar la carrera y seguirme dedicando a lo mío, que es el teatro, ¿no? Y la música. Y pues terminé la carrera de Ciencias de la Comunicación. En el momento de terminar mi última carrera, me llegó la oportunidad de mi primera chamba en radio, que fue en lo que antes era Radioprogramas de México. La estación era Alfa, ahora ya esa estación fue absorbida por Grupo Radio Centro, pero en aquel entonces estaba en Radioprogramas de México, en San Ángel, y ahí estuve 9 meses. Ahí empecé. Tienes una carrera muy larga. Has estado en Alfa 90, en Rock 101, y pues actualmente estás aquí en Grupo ASIR. ¿Cuáles han sido las adversidades que has tenido a través de todo este tiempo, ¿no? Rock 101, pues creo que cierra así como que súbitamente, ¿no?
Entonces, ¿cuáles han sido esas adversidades para poder salir adelante dentro de este medio? Pues básicamente las que todo el mundo pasa, tocar muchas puertas, empezar desde abajo, que creo que es la máxima recomendación que podemos dar, ¿no? El empezar ayudando en lo que sea, haciéndonos útiles, en lo que sea, siendo puntuales. Pero después de salir de Alfa, luego desde luego, diferencias con la dirección de la estación, etcétera, estuve un buen rato pensando en cuáles habían sido mis defectos, porque siempre, cada cosa que sucede en tu vida tiene un aprendizaje. Esto tuvo un aprendizaje también. Entré a Núcleo Radio 1000 en abril del año 91. Allí empecé fue mi primera chamba en noticias, en una estación noticiosa que fue en Radio Asir. En Radio 1000 tenía un noticiero que se llama La Ciudad, conducida por el profesor Juan José Bravo Monroy, en paz descanse. Ahí empecé yo a coordinar desde las 5 de la mañana entrevistas, sacaba notas interesantes para el conductor. Y cuando no había quien lo hiciera, llegaba yo temprano y me iba a cubrir una nota roja, ¿no? Porque había habido un accidente, había habido un homicidio, había habido un incendio. Y te vas dando cuenta que las cosas no son como te las pintan en la universidad, ¿no? Es mucho más difícil. Si quieres hacer algo, si quieres destacar en cualquier cosa en tu vida, pero en este medio de la comunicación, que es muy peleado y que es una de las carreras más saturadas dentro del medio educativo en México, pues tienes que demostrar de qué estás hecho y que tienes más que talento, tienes mucha capacidad de trabajo y de servicio, ¿no? Tienes que estar adecuado a muchas horas de trabajo, a un gran poder para soportar, para tolerar la frustración, porque ese es un trabajo donde a veces las cosas no salen, o a veces no te contratan, o a veces estás esperando un casting que no llega y que no te llaman, pero tienes que ir a todos los balones. Entonces es una carrera en donde tienes que estar muy consciente de a lo que te vas a enfrentar. No es una carrera en donde te contratan y te dan tu oficina, es una carrera donde empiezas desde abajo. Y es una carrera para servir al público, no para que el público te sirva a ti. Y eso, pues los estudiantes de comunicación tienen que tenerlo muy claro. Es una carrera en donde es un servicio social constante para entretener, para informar, para servir al público. Si no cumples con esos factores, entonces considera otra cosa, considera el macramé o considera otro tipo, ¿no? Si no estás dispuesto a dar de tus horas libres, ni tus fines de semana, ni la novia, ni la familia, ni nada, entonces la carrera no es para ti. Es una carrera que tienes que estar las 24 horas del día perfectamente bien informado de lo que está sucediendo en México y en el mundo, porque tienes una responsabilidad con la gente, tienes la responsabilidad de saber que lo que vas a decir al micrófono tiene sustento y que debes de estar sustentado con hechos, ¿no? Más que con sospechas. De eso se hace la comunicación, de hechos y no de sospechas y no de especulaciones. Puedes tirar por ahí teorías, pero esas teorías tienen que estar bien sustentadas. Ese es uno de los compromisos que tienes en la comunicación. Ya después de Núcleo Radio 1000, bueno, después de noticias en Núcleo Radio 1000, entré a estaciones musicales otra vez. Una de ellas fue Radio Alicia, con toda la cultura de los años 60 y la música por Alicia en el País de las Maravillas. Y el vínculo que tenía esta obra de Lewis Carroll con la psicodelia y con la contracultura hippie. Entonces fue una estación, la verdad que a mí me gustó mucho, tengo muy, muy buenos recuerdos, a pesar de que duró muy poquito. De ahí entré a la siguiente estación, cuando terminó Radio Alicia, que era Express Radio, que es una estación hablada en inglés. El formato en inglés, con noticias en inglés para los angloparlantes que iban a venir a México con el Tratado de Libre Comercio. Cosa que no sucedió tampoco, pues no todos los batazos son de hit en la vida, ¿no? En esa estación, de ahí me llamó Luis Gerardo Salas a invitarme al proyecto de Rock 101 como en un espacio en la noche. Me dice, pues el único espacio que queda libre es a las 12 de la noche. Tú sabes qué hacer con él si quieres entrar. Le dije, sí sé qué hacer con él, ¿no? Y se me ocurrió, siempre había pensado que cuando llegas a tu casa en la noche es cuando te quitas no solamente la ropa, sino también te quitas todos los prejuicios del día.
te quitas todo lo que te pasó y lo dejas en un perchero y eres tú. Estás más tranquilo y eres más receptivo a muchas cosas. Eres más receptivo a lo que puede suceder en la noche cuando ya no hay tanta visión, cuando no hay tanta luz, entonces la imaginación es la que toma el poder. Entonces estás más receptivo para que la radio se convierta en el teatro de la mente. Y quise poner eso en práctica. Fue un experimento muy padre que afortunadamente resultó. Se convirtió en Los Cuernos de la Luna, un programa que le tengo mucho cariño también, porque es parte de lo que soy ahora es gracias a ese programa. Luego de ahí pues vinieron las oportunidades para tener otro tipo de espacios en Rock 101 durante la tarde, etcétera, etcétera. Hubo varios cambios en la estación. Finalmente, desde 1984 que inició el proyecto Rock 101 hasta 1996 en que terminó. Yo estuve desde el 92 hasta el 96. Hubo cambios de directiva, cambios de gerencia. Finalmente nos quedamos 3-4 personas en la estación. Y cuando llegó una nueva directiva a esa empresa, pues ya no les interesó el proyecto, ¿no? Finalmente es... cada quien tiene su idea de cómo van a funcionar las cosas y es perfectamente aceptable en este tipo de orden, ¿no? En un mercado libre. Se cambia el formato de la estación, nos dan las gracias a todos y un par de meses después me dan aquí la oportunidad en Grupo Asir a partir de noviembre de 1996. Y hasta la fecha, vamos, en estaciones musicales como Óxido, allá empecé Óxido AM, y en el 1180 de AM, y de ahí a Mix, Noticias, en fin, estaba entre Óxido, entre Mix y Noticias, hacía de todo, hacía cultura y espectáculos en el noticiero de la mañana. Después llega don Guillermo Ochoa, que ha sido mi gran maestro dentro del periodismo, me invita a participar con él en su noticiero, durante varios años también aquí mismo en el Grupo Asir. Entonces, corriendo de una estación a otra, ¿no? Estando aquí todo el día y haciéndolo con mucho cariño, y así llevo ya casi 18 años, afortunadamente. Entonces, pues vicisitudes y problemas y cosas con las que uno se tiene que enfrentar todos los días,